pero creo que las empresas a través de la estabilidad se han consolidado en nuestro país, se han expandido y eso es lo que genera la estabilidad. Pero la estabilidad macroeconómica también vimos que es un escudo protector, que los países que tienen estabilidad macroeconómica tienen capacidad de respuesta ante los choques que puedan existir. Entonces es muy rentable porque permite mitigar los efectos externos que puedan ocurrir y Paraguay es un ejemplo de eso y voy a demostrar cómo se están utilizando también desde el punto de vista monetario, financiero, pero creo que más allá de esa rentabilidad tenemos que pensar como mensaje en cómo seguir fortaleciendo y obviamente esto se fortalece con instrumentos, con reglas. El Banco Central tiene un esquema de metas de inflación que se coordina con la regla fiscal. Paraguay tiene dos anclas, un ancla monetario y un ancla fiscal, que permitió la transformación de nuestra economía. Voy a hablar un poquito de metas de inflación, pero eso no es suficiente. La estabilidad macroeconómica también se robustece cuando existe reformas estructurales, cuando el país se hace más eficiente, cuando el país a través de estas reformas también el sector empresarial se vuelve más competitivo. Eso genera dinámica y al generar dinámica obviamente eso se retribuye en que los pilares macroeconómicos sean sólidos. Bueno, y a la vez un proceso de diversificación acelerada, productiva, es necesario. Y voy a hablar de esto quizás en un mensaje más hacia el final, pero creo que la estabilidad macroeconómica se puede ver en algunos datos. Esto es el PIB corriente en términos de dólares y prácticamente desde el 2002 era 9.000, hoy es 40.000 el PIB corriente, creo que dije per cápita, esto no es per cápita, es el tamaño de la economía año tras año en términos corrientes. Y uno también puede observar las exportaciones, por ejemplo, de carne, que en 2006 era 60 millones, hoy son 1.500. O sea, hay industrias, nuevos motores que ingresaron a nuestra economía en el sector industrial a través de la inversión extranjera directa también. Uno puede observar también nuevos motores en el sector aceitero. Paraguay hoy exporta en aceite 1.200, 1.300 millones de dólares y exportábamos cifras inferiores a 300 millones 10 o un poco años atrás. Y hay otros motores que se están agregando, el motor forestal, y eso se debe en gran parte a la estabilidad. Y el mensaje es, bueno, la estabilidad tenemos que cuidar, y yo creo que la primera forma de cuidar la estabilidad es tomando buenas decisiones. Valorando el mediano plazo, no tomar decisiones que puedan poner en riesgo. Por ejemplo, vamos a usar la Reserva Internacional ahora para... Eso pone en riesgo el mediano plazo. Y nuestra economía, desde el 2019 podemos decir, estamos recibiendo choques en forma concatenadas, choques que van confluyendo, que por lo general son choques externos o exógenos, que no son propios de la macroeconomía, no son propios de nuestra economía local, sino que vienen de afuera. Y quizás podemos decir que el mapa cambió en términos de choque en el 2015, cuando los precios de los commodities cayeron bruscamente, y entramos en un nuevo territorio, y ese nuevo territorio se fue acentuando con estos nuevos choques que podemos ver acá, de sequías más recurrentes, al menos en este tiempo, y de confrontaciones internacionales que acentuaron las presiones inflacionarias que hoy está demarcando el contexto internacional. Entonces, en este contexto, voy a ir unos años atrás, cuando surgieron todos estos eventos. La estabilidad macroeconómica permitió ese escudo protector para hacer frente a este escenario. El Banco Central puso,
ustedes pueden ver los choques anteriores, cuánto puso a disposición el Banco Central en liquidez, en términos de desencaje, en términos de líneas de financiamiento también. Podemos ver que en el 2020 prácticamente el 11% del PIB el Banco Central puso a disposición y se utilizó 5,7% de ese total. Pero ese 5,7% es superior a todos los otros choques sumando. No todos los países pudieron hacer esto. No todos los países también pudieron refinanciar. Se hizo un planteamiento de refinanciación del 100% de las carteras crediticias. Se refinanció aproximadamente un 19% y hoy está en una etapa de convergencia hacia un 8%. Hay préstamos que se refinanciaron a largo plazo y eso va a ir convergiendo en el tiempo. Entonces hoy nos encontramos en una salida de estas medidas, estamos en otro contexto hoy, y podemos ver, y me voy a centrar después en este tema de la tasa de interés. Fue la reducción más fuerte, la tasa de política monetaria, que acá se le dice TPM, así le llamamos, tasa de política monetaria, que estaba en 4%, 5,25 era antes de la sequía, con la sequía bajó a 4, y prácticamente de ese 4 se fue a 0,75. No muchos países pudieron reducir su tasa de interés, porque al reducir la tasa de interés, los capitales pueden salir si no hay confianza en un país, si no hay confianza en la estabilidad macroeconómica. Entonces algunos países se encontraron maniatados en su capacidad de respuestas. No todos los países pudieron hacer política fiscal, porque no tenían espacios fiscales. Su nivel de deuda ya era sobredimensionado. Y vemos que en el caso de Paraguay fue el país que hizo la mayor reducción de tasa de interés. Y esa tasa de interés, que fue la más grande de nuestra historia en reducción y la más baja tasa de política monetaria también en la historia, la mantuvimos prácticamente por 11 o 12 meses, que fue también el periodo más largo de acompañamiento a la economía. Nos encontramos en un contexto muy similar al COVID, donde un fenómeno hoy es global, prácticamente global. Y este fenómeno es la inflación, que era un concepto prácticamente ya aislado. El riesgo es que esta ancla internacional se pueda resquebrajar. O sea, hay un riesgo no solamente de que el pacifismo global que caracterizó a nuestra humanidad en los últimos 40 o 60 años se pueda perder, y a la vez ese riesgo hoy está latente. Vemos inflaciones en los países de desarrollo, también en los países de la región, un dibujo muy similar, y este incremento de precios hoy está dando por lo que quedó del COVID a través de las disrupciones logísticas, también ese exceso de demanda de los precios de commodities, y la guerra vino a generar una situación de permanencia y de acentuación de este fenómeno, donde vemos que tres principales productos, si vemos por ejemplo crisis en otros momentos, en los 70 era crisis del petróleo, ahora estamos viendo no solamente aumento del precio del petróleo, sino también aumento de precios de commodities, y a la vez de estos aumentos de los commodities, de toda la logística internacional. El aumento de precio de commodities es beneficioso para el país, pero a la vez implica costos, porque es un costo, el maíz o la soja son bienes intermedios en la cadena de producción alimenticia y tienen un efecto en los productos alimenticios. Y lo otro tiene un efecto, el último gráfico, en los precios del combustible. Entonces, hoy el mecanismo de transmisión de este choque, inicialmente se pensaba que el choque en Rusia iba a tener un mecanismo de transmisión del sistema financiero. Una crisis financiera en Rusia, lo que podría suponer estas sanciones que se están haciendo y que eso se pueda propagar a otros países, que eso derive en una crisis cambiaria y así sucesivamente. Pero el sistema financiero
está absorbiendo bastante bien. El caso de Paraguay, voy a comentar después también la solidez que tenemos. Pero el mecanismo de transmisión de este choque es principalmente precios. Es como un cable, son varios cables y por un cable nos está llegando este choque. Y vemos que los precios de combustible están aumentando, estuvieron en 50%, hoy están en 48%. Esto es local, esto es nuestra canasta de bienes, y alimentos en 18%.